A continuación intervendrá Emma Gallardo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y su comunicación es Las voces relativas a la enseñanza en la lexicografía académica, DRAE 1869, 1884 y 1899. Cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Lo voy a poner en pantalla completa. Vale, sí, ahora me funciona. ¿Se ve? Sí. Vale. Pues mi comunicación, como se indica en el título, trata sobre las voces relacionadas con la enseñanza en las 3 ediciones del DRAE que han sido objeto de estudio en este encuentro científico. Y el principal objetivo de mi comunicación es trazar la relación entre el contexto educativo español del siglo XIX con los cambios que se documentan en las voces relativas a la enseñanza en las 3 ediciones del DRAE que son posteriores a la Ley Moyano y que son las que aparecen en pantalla, que son las de 1869, 1884 y 1899. Y como expondré a continuación, se prestará especial atención a esta ley debido a su carácter consolidador tras medio siglo en que predominó la sucesión de distintas leyes y planes educativos. El proceso de institucionalización del sistema educativo español se extendió durante la primera mitad del siglo XIX, aunque esta cuestión fue debatida ya desde los planes ilustrados y que retomó el liberalismo. La legislación educativa en la primera mitad del siglo XIX fue numerosa y se caracteriza por ir plasmando los distintos cambios que se iban sucediendo en el poder, como se puede observar en esta línea del tiempo. Y termina precisamente en 1857, cuando se promulgó la Ley de Instrucción Pública, también conocida como Ley Moyano, por el apellido del ministro de Fomento que se encargó de ella. Y a partir de ahora me voy a referir a esta ley con el nombre de Ley Moyano. El proceso que se siguió para la aprobación de esta ley fue distinto al de las disposiciones y leyes anteriores, ya que se aprobaron primero unas directrices básicas, unas bases en las que se debía fundamentar la futura ley, y estas se aprobaron por la mayoría de consenso parlamentario. Y de este modo, unas semanas más tarde, se logró aprobar la Ley Moyano el 9 de septiembre de 1857. Es importante señalar, creo, que esta ley no presenta grandes novedades per se, sino que su trascendencia radica en la consolidación de las leyes y planes precedentes, dado que logró dotar de estabilidad al sistema educativo. Esta ley, a grandes rasgos, está formada por 4 grandes secciones que a su vez contenían 307 artículos, marcados por un carácter centralizador y uniformizador. Y en esta ley se abarcaban cuestiones como, por ejemplo, las etapas en las que se dividía la enseñanza, la duración de cada una de ellas y las materias correspondientes a cada periodo educativo, el sueldo de los maestros, las labores de inspección educativa también quedaban reguladas en ella, y también se especificaba información sobre los establecimientos donde se podía cursar cada etapa formativa. Y aunque esta ley fue objeto de unas ligeras modificaciones en los años posteriores a su promulgación, estuvo vigente hasta 1970, cuando entró en vigor la siguiente gran ley educativa, que fue la Ley Villar-Palasí. La Real Academia Española no era ajena a la realidad educativa contemporánea, dado que algunas de sus obras se oficializaron con fines educativos bajo el amparo estatal. En primer lugar, como se muestra en la pantalla, la Real Provisión del 22 de diciembre de 1780 oficializaba el uso de la gramática académica en los centros educativos. Por la Real Orden del 25 de abril de 1844 se declaraba también oficial la ortografía de la Academia, y unos meses más tarde se publicó el prontuario de la ortografía de la lengua castellana para el uso de las escuelas. Y la Ley Moyano también en el artículo 88 establecía que la gramática y la ortografía de la Academia eran texto obligatorio. Y a raíz de esto, ese mismo año se publicó el Epítome de la Gramática de la Lengua Castellana para el uso de la primera enseñanza y el Compendio para la segunda enseñanza. Una vez expuesto el panorama educativo decimonónico a grandes rasgos y su relación con la Real Academia Española, voy a proceder al análisis de las voces que hacen referencia a distintas realidades educativas que bien se crearon, se modificaron o se consolidaron
en el siglo XIX, especialmente tras la promulgación de la Ley Moyano, que son las voces que aparecen en la pantalla, que son enseñanza, primeras letras, instrucción, instituto, escuela normal, programa e inspector. Estos cambios no afectan a la nomenclatura del diccionario porque se producen en un nivel microestructural y atañen bien a la adición de acepciones, a la modificación de definiciones o a la inclusión de ejemplos e información de uso. También quiero señalar que estos términos no aparecen marcados en las ediciones estudiadas ni se contempló en ninguna de las ediciones de las reglas para la corrección y el aumento del diccionario vulgar. Y también me gustaría señalar que no es hasta la edición del DRAE de 1970 cuando se introduce una marca relacionada con la pedagogía, que es PEDAG. Y toda la información que voy a mostrar a continuación la he extraído del nuevo Tesoro. Empezamos ya por la primera de las voces, que es enseñanza. Como se ve en esta diapositiva, esta entrada aumenta considerablemente el número de acepciones en la 11ª edición de diccionario con respecto a la edición anterior, por lo que no cabe duda del proceso de revisión al que se sometió esta entrada, en consonancia con la renovación del sistema educativo decimonónico. Las acepciones que se añaden se refieren, por una parte, a un sistema de enseñanza, que es el de enseñanza mutua, y por otra parte, en la división de los niveles de enseñanza, que son la primera y segunda enseñanza y la enseñanza superior. Y me voy a detener en esta división. Respecto a enseñanza mutua, en el primer tercio del siglo XIX se introdujo en España el sistema de enseñanza mutua, que surgió como respuesta a la necesidad de atender a un gran número de estudiantes en una misma aula, y en el que los alumnos más avanzados en la materia de cualquier asignatura, que se llamaban monitores, eran los encargados de enseñar a los demás compañeros. Y si bien la presencia de este método se remonta a las primeras décadas del siglo XIX, su presencia en el DRAE es relativamente tardía, dado que no se recoge bajo la entrada de enseñanza hasta la edición de 1869, como se muestra en la primera de las acepciones, de las capturas, me refiero. Y además hubo que esperar hasta la edición de 1914, como aparece en la segunda de las imágenes, para encontrar una remisión a este sistema bajo el adjetivo mutuo-mutuo. Y además me gustaría señalar que este sistema de enseñanza convivió con otros como el individual o el simultáneo, pero estos no se recogen en el diccionario académico. En referencia a las acepciones añadidas a la entrada de enseñanza, que clasifican en 3 los niveles de enseñanza, estos se corresponden con la división establecida en una de las bases de la Ley Moyano, que aparece en la diapositiva, que es: la enseñanza se divide en 3 periodos, denominándose en el primero primera, en el segundo segunda y en el tercero superior. Y en el diccionario se describen los 3 periodos educativos en la entrada de 1869 según los contenidos que comprenden y que, como se aprecia en esta tabla, coinciden una vez más con aquellos que se establecen en la Ley Moyano. Por falta de tiempo no me puedo detener en esta tabla, pero se ve cómo los contenidos plasmados en la Ley Moyano también se incluyen en la definición de esta edición del diccionario. Esta entrada también experimenta modificaciones en la 12ª edición del diccionario. El primero de los cambios se enmarca en el proceso de sistematización de las definiciones que se produjo en esta edición, como expuso ayer Margarita Freixas en su comunicación. Esto se hace evidente en la primera acepción, dado que en la línea de estas modificaciones definitorias se utiliza la fórmula acción y efecto de, cuando en la edición anterior no se utilizaba sistema y método de proporcionar instrucción. De igual forma, el orden de las acepciones que se refieren a los periodos de enseñanza también sufre una alteración, ya que se antepone la enseñanza superior a la primera y segunda enseñanza. No obstante, el texto de las definiciones se mantiene, con la excepción de la definición de primera enseñanza, que elimina la referencia al currículo abarcado en este periodo educativo, y así la definición revisada únicamente da cuenta de su división en 2 grados, como se plasma en la definición,
que la leo. Es la primera enseñanza, la de primeras letras en sus diversos grados de elemental o superior. Y esta clasificación en elemental y superior de la primera enseñanza se distingue ya en el primer artículo de la Ley Moyano, que es la primera enseñanza se divide en elemental y superior. La segunda de las voces en las que me voy a detener es primeras letras, que se encuentra en la entrada de letra. Como se evidencia, en estas definiciones se van añadiendo progresivamente los contenidos que debían tratarse en el periodo de la primera enseñanza. Así, en la 10ª edición del diccionario solamente se incluye que es el arte de leer y escribir, mientras que en la 11ª edición a leer y a escribir se añaden otras nociones elementales y en la 12ª edición se añade la doctrina cristiana, rudimentos de aritmética y de otras materias. En ambos casos, en DRAE 1869 y 1884, se alude a disciplinas fijadas por la Ley Moyano en el currículo del estadio inicial de la primera enseñanza elemental, como se muestra a continuación, en esta diapositiva, en el artículo 2 de la Ley Moyano. Y de este modo, las otras materias que completarían la definición de la 12ª edición se corresponderían con los principios de gramática castellana y las breves nociones de agricultura, industria y comercio. Las que marcan en azul son las que aparecen en la definición y en rojo las que faltarían. La tercera de las voces es instrucción. Como se puede observar en la diapositiva, las acepciones bajo el lema instrucción se incrementan entre la 10ª y la 11ª edición del DRAE, aunque ninguna forma acerca de realidades educativas que sirvan para este estudio. Eso sí, hay que notar la adición del lema instrucción pública, que a su vez también incluye la acepción instrucción pública primaria, y esto se encuentra en consonancia con la primera de las bases en las que se fundamentaba la Ley Moyano, que es así. La enseñanza puede ser pública o privada, el gobierno dirigirá la enseñanza pública y tendrá la privada la intervención que determine la ley. Y por lo que compete a la segunda acepción, instrucción pública primaria, únicamente se refleja la división de los dos niveles que conforman la primera enseñanza, que ya me he referido en una de las voces anteriores. En la 12ª edición del diccionario, tanto el lema instrucción pública como la acepción de instrucción pública en primaria se incorporan como la 6ª y la 7ª acepción de la entrada de instrucción. La cuarta de las voces que voy a tratar es instituto. El Plan Pidal de 1845 supuso un impulso para la configuración y el desarrollo tanto de la segunda enseñanza como de los institutos. Y este plan supuso también un incremento del número de institutos en el territorio español. Y si bien el concepto de instituto ya se podía trazar desde el informe Quintana de 1813 y se le otorgó este nombre en el Plan Rivas de 1835, fue en el Plan Pidal de 1845 cuando se configuró de modo definitivo este nivel de segunda enseñanza. Y una vez más, la Ley Moyano recogió y consolidó la mayor parte de lo ordenado en los planes anteriores, así que en el artículo 115 establece que para el Instituto de la Segunda Enseñanza habrá institutos públicos. En el diccionario académico, bajo la entrada de instituto, se introdujo la acepción de Instituto de Segunda Enseñanza en la 11ª edición, es decir, la de 1869, definiéndola del siguiente modo: aquel en que se dan los estudios preparatorios para todas las carreras literarias. En la siguiente edición, esta definición es objeto de una ligera modificación, pero no me voy a detener en ella, porque en la 13ª edición, es decir, la de 1899, los cambios en la definición son de mayor envergadura. Se define así: establecimiento oficial donde se siguen los estudios de cultura general comunes a las diversas carreras científicas y literarias. Principalmente hay 3 cambios en esta definición. En primer lugar, se declara que los institutos debían
de ser de carácter oficial, esto es, dependientes del Estado. En segundo lugar, se sustituye estudios preparatorios por estudios de cultura general, dando cuenta así de la ampliación temática de las materias de este periodo educativo, y de hecho a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se debatió acerca de una reducción de la presencia del latín en el currículo a favor de la inclusión de asignaturas científicas o de aplicación directa en la sociedad. En tercer lugar, al incorporar las carreras científicas como salidas a las que se podía acceder tras terminar estos estudios, se amplía el abanico de posibilidades que se podían cursar en la enseñanza superior. La quinta de las voces es escuela normal, que son los establecimientos donde se formaban los futuros maestros. Uno de los principales escollos del sistema educativo español había sido hasta las primeras décadas del siglo XIX la falta de formación del profesorado. Por ello, en 1839 se fundó la primera escuela normal en Madrid, bajo la dirección del pedagogo Pablo Montesino, y unos años más tarde se dispuso en la Ley Moyano de 1857 la extensión de estos centros al resto del Estado. En el diccionario académico, bajo la entrada a escuela, únicamente constaba el papel de estos establecimientos para la formación de alumnos, como se advierte en las diversas acepciones de la entrada a escuela en la edición de 1869. No es hasta en la 13ª edición, 60 años después del establecimiento de la primera escuela normal en España, cuando se añade una 10ª acepción a esta entrada que da cuenta de ellas, definiéndose como aquella en que se hacen los estudios y la práctica necesarios para obtener el título de maestro de primera enseñanza. El artículo normal se añade en la 11ª edición del diccionario, y en la segunda acepción, mediante un ejemplo de uso introducido por la fórmula introductoria, y así se dice, se documenta la primera referencia a estos establecimientos en el diccionario académico, aunque no se ejemplifica su significado. En la siguiente edición, además de conservar esta información, se añade una 4ª acepción que remite a escuela normal. Sin embargo, como se ha expuesto antes, esta acepción no se introdujo bajo la entrada de escuela hasta la siguiente edición del DRAE, por lo que esta remisión no se subsanó hasta la edición siguiente, seguramente debido a una revisión de esta entrada en el proceso de revisión. La siguiente de las voces, ya la penúltima, es programa, que es otro de los aspectos que quedaron regulados en la Ley Moyano, que fue la uniformización de los contenidos que debían impartirse en todos los niveles educativos. De hecho, era obligatorio que el profesorado se ciñera a ello, como se desprende del artículo 84 de dicha ley que se reproduce en la diapositiva, y por este motivo, en la 11ª edición del diccionario se añadió una 3ª acepción que daba cuenta de la organización de los contenidos que para cada curso educativo debía ser seguido por los profesores. La acepción se define así: sistema y distribución de las materias de un curso o asignatura que forman y publican los profesores encargados de explicarlas. Y en las siguientes ediciones del diccionario se conserva esta definición sin ningún cambio. Ya la última de las voces que voy a tratar en esta comunicación es inspector. El nacimiento de la inspección profesional se sitúa en España en el año de 1849, cuando se publicó un reglamento para los inspectores de instrucción pública del Reino, de forma que se fijó un cuerpo permanente, formado y dependiente del Estado. Y si bien esta figura no era novedosa, sí lo fue su profesionalización. Y una vez más, la Ley Moyano reguló aspectos relativos a la labor de inspección, y en el diccionario académico, en la 12ª edición, se añadió una 3ª acepción bajo el lema inspector, en la que se aludía como ejemplo de uso a las labores de inspección educativa, y aparece inspector de estudios. Ahora sí, ya llegamos a las conclusiones. Durante la primera mitad del siglo XIX abundó la legislación que configuraba el sistema educativo,
pero no fue hasta la Ley Moyano de 1857 que por su afán consolidador y estabilizador, cuando al fin se logró dotar de estabilidad a la enseñanza. De toda la legislación de este periodo se derivaron un gran número de cambios en la realidad educativa y una parte se plasmó en el diccionario académico. Como se ha evidenciado, únicamente penetraron en el diccionario académico los cambios que se promulgaron en la Ley Moyano, aunque esta ley recogía las modificaciones de la legislación anterior, por lo que estas voces empezaron a aparecer en las ediciones posteriores del diccionario académico, posteriores a la publicación de esta ley. La introducción de estos conceptos en el DRAE, asimismo, coincidió con un profundo proceso de revisión de este, y así los cambios se han visto plasmados en un nivel microestructural, concretamente en la adición de acepciones, en la modificación de definiciones y en la inclusión de ejemplos e información de uso. También se han advertido dos ritmos principales en cuanto a su inclusión en el diccionario, repartidos entre la 11ª y la 12ª edición y en menor medida en la 13ª. En definitiva, este estudio constituye una aproximación a las voces relativas de la enseñanza en las 3 ediciones posteriores a la Ley Moyano, pero todavía se podría ampliar este estudio tratando aspectos como, por ejemplo, ampliar la lista de voces relacionadas con la enseñanza y también identificar aquellas que no sufrieron variaciones en el diccionario. También resultaría de interés indagar en quién o quiénes revisaron las voces relativas a la enseñanza en este diccionario. Creo que sería interesante ver si Mariano Cardedera, que era fue un pedagogo español reconocido en el siglo XIX, quien figura entre la lista de personas no académicas que ayudaron a la corporación en la confección del diccionario académico en la edición de 1884, y para ello sería necesario consultar documentación de archivo en la Real Academia Española. Y finalmente, he comentado antes que esta ley estuvo vigente hasta 1970, cuando se implantó una ley educativa nueva, que es la Ley Villar-Palasí, y sería interesante observar si en las ediciones posteriores a esa ley educativa, ver si se reflejaron los cambios consignados en esa ley. Muchas gracias por la atención. Ya.